Bueno, sobre eso de la IAP es importante, digamos, hacer una precisión, y es que esas metodologías colaborativas o participativas han existido en como en muchos países, pero yo entiendo, posible que en esto me equivoque, pero a mi entender, efectivamente sí, quien por primera vez planteó eso específicamente como un instrumento de trabajo en la antropología o bueno, en este caso en la sociología, en las ciencias sociales en general, fue Orlando Falsborda. Claro que había como experimentos anteriores de algunos antropólogos como Boas y algunos, digamos, de los autores clásicos que trataron de hacer esfuerzos de involucrar a lo que en esa época se llamaban informantes en los procesos de investigación, pero nunca se formalizó como una metodología ni se le dio como forma conceptual a esa metodología ni nada. Entonces te decía que eventualmente se intentó en algunos trabajos clásicos involucrar a los digamos, a los indígenas, o sí, a los indígenas que trabajaban con el antropólogo, incluso cierta, digamos, esfuerzo por darle valor a ese trabajo que hacían los indígenas que le brindaban información al antropólogo sobre la cultura. También se ve, por ejemplo, en ese trabajo de Rachel Dolmatov, de Sana, donde él trata un poco de reivindicar el papel de las personas con las que él trabajó, especialmente de... ¿Cómo es que se llamaba el indígena con la que él trabajaba? Bueno, no me acuerdo. Él, Guzmán, me parece que era el apellido. Bueno. Pero ninguno de esos trabajos realmente apuntó, digamos, a una articulación en la construcción de un conocimiento conjunto entre el investigador y la gente con la que el investigador trabajaba. Yo creo que el primer autor que planteó eso fue Orlando Falsborda. Digamos, que el trabajo de campo no fuera simplemente un ejercicio de inmersión del antropólogo en la cultura indígena, sino que el trabajo de campo fuera al mismo tiempo un trabajo de campo entre el antropólogo y la gente con la que él trabajaba, la comunidad con la que él trabajaba, en un esfuerzo por construir conjuntamente ese conocimiento. ¿De dónde viene eso? ¿O de dónde nació eso? Es tu pregunta. Habría que revisar, digamos, pero en principio la obra de Orlando Falsborda se puede ver en dos momentos diferentes. Hay un primer trabajo importante de Orlando Falsborda, que es el de Campesinos de los Andes. En ese trabajo Orlando Falsborda, como tú sabes, ese trabajo fue su tesis de maestría en sociología. Y en ese primer trabajo él hace un análisis, una etnografía, digamos, un análisis o una descripción etnográfica de las comunidades campesinas del altiplano cundiboyacense, enfatizando en la vida cotidiana de los campesinos de la vereda de Saucillo, aquí en las afueras de Bogotá, donde posteriormente se construyó la represa del Sigia. Tú me hacías una pregunta a la que me voy a referir ahorita, que tiene que ver con la diferencia entre la investigación, acción participativa y la antropología aplicada, que no son lo mismo. ¿Qué es lo que hace Orlando Falsborda en ese primer trabajo? Él recoge, digamos, él hace una cosa que es inusual entre los sociólogos de ese momento, y es que él incorpora en su análisis parte de la metodología del trabajo de campo etnográfico. Digamos, tradicionalmente, como tú sabes, existe una distinción entre la sociología, que es vista más como un ejercicio de recoger datos censales y verlos o analizarlos a través de indicadores cuantitativos,
y la etnografía, que es una forma, digamos, de observación y de observación directa de la realidad social y una descripción más cualitativa y un análisis más cualitativo de esa descripción. Pero lo que una de las propuestas de Orlando Falsborda, y que se puede ver desde el principio en ese trabajo, es la idea de recoger uno de los planteamientos de Malinowski, que es la observación participante. Entonces, la observación participante y la investigación-acción participativa no son lo mismo. Básicamente, ¿a qué se refería Malinowski? Malinowski se refería a que en la antropología que se había hecho a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, está basada en, digamos, en antropólogos que, como Fraser y como Levi-Strauss, que recogían las etnografías de otros antropólogos y sobre esa base hacían análisis y los trabajos, digamos, de recolección de información etnográfica en campo, al estilo, digamos, de Seligman o puede ser, por ejemplo, de Radcliffe Brown, que ellos sí iban a campo, pero recogían la información no en la observación directa, sino principalmente a través de un indígena que les transmitía información y que era como un interlocutor privilegiado que podía hablar la lengua, el inglés en este caso, y transmitir una información. Pero además de eso hay que compartir la vida de la gente con la que uno trabaja. Si uno no hace eso que Malinowski llamaba zambullidas en la vida indígena, entonces nunca va a poder ver, como decía Malinowski, el mundo desde el punto de vista de esa comunidad indígena. Entonces, una cosa particular que hace Orlando Falsborda es que él decide incorporar esa idea de la observación participante, y eso sí se puede notar en los primeros trabajos, incluso en esos trabajos de Campesinos de los Andes. Pero aún así, Campesinos de los Andes es una etnografía muy tradicional, en el sentido en que no hay un involucramiento ni se comparten las ideas del observador con los de la comunidad, ni él les transmite sus conocimientos, ni nada de esa vaina. Él va a hacer una observación de la gente y sobre la base de esa observación él llega a unas conclusiones que escribe en su libro. Ahora, en el libro él sí plantea que esas observaciones no se pueden quedar en el aire, tienen que servir para algo. Y desde el punto de vista de Orlando Falsborda, que había estado incluso antes de escribir ese libro involucrado en esfuerzos gubernamentales por implementar la reforma agraria, desde una perspectiva muy liberal, digamos una reforma agraria que era redistribuir la propiedad agrícola en Colombia, él hace unas sugerencias en el libro diciendo al final que esas observaciones le tendrían que servir a las élites políticas para que esas élites políticas implementaran proyectos de desarrollo especialmente tendientes a la reforma agraria. La tesis central del libro es que los campesinos del altiplano cundiboyacense, debido a un proceso histórico, digamos, de imposición de los españoles sobre los indígenas y de mediación de la iglesia entre los españoles y los indígenas, tienen una mentalidad religiosa que reproduce un poco la frustración histórica de la imposición militar de los españoles, pero esas mismas creencias religiosas que tienen unas razones arraigadas en el proceso colonizador hacen que esos campesinos del altiplano cundiboyacense sean muy conservadores. Entonces es muy difícil trabajar procesos de modernización de la producción agrícola porque esos campesinos se resisten a hacerlo debido a sus creencias religiosas. Entonces lo que dice Orlando Falsborda es que si se transforman las condiciones educativas, de organización de la familia y productivas de la comunidad a través de decisiones políticas de las élites que están en el gobierno y se implementan, esos campesinos tienen la capacidad de adoptar esas nuevas formas de productivas de manera que se impulse el desarrollo económico. Estamos hablando también de un momento, digamos, de la obra de Orlando Falsborda donde él estaba muy lejos de la IAP.
y estaba muy lejos de la IAP en el sentido en que él pensaba que era el gobierno el que debía implementar esas reformas y que esas reformas debían ser reformas modernizadoras que hicieran más eficiente la producción campesina. Orlando Falsborda después se va y escribe un trabajo que se va otra vez a los Estados Unidos, hace su doctorado allá y escribe El hombre y la tierra en Boyacá, y luego regresa y funda el departamento de sociología de la Universidad Nacional, que fue el primer departamento de sociología en Colombia, y ahí empieza un proceso particular, y allí es importante entender, digamos, el contexto histórico que ocurría en Colombia, que confluyen dos cosas. Una es un nuevo impulso a la ley de reforma agraria que da el gobierno de Carlos Lleras Restrepo en el 64 y la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Pero el segundo factor es lo que se llamó la Alianza para el Progreso. Como tú sabes, en el 58 ocurrió la Revolución Cubana, y tras la Revolución Cubana, en la década de los 60 viene la famosa crisis de los misiles en los Estados Unidos, entre los Estados Unidos y Cuba, que lleva un poco al gobierno norteamericano a suponer que el surgimiento del socialismo en Cuba se puede reproducir por el resto de América Latina. Entonces el gobierno norteamericano implementa dos estrategias para evitar eso. Una de esas estrategias es la creación una de esas estrategias es principalmente una estrategia militar. La segunda fue una estrategia de cooperación para el desarrollo, que es un poco el análisis que hace Arturo Escobar en su libro de la invención del tercer mundo, cómo fue esa estrategia del desarrollo que estaba orientada a impedir que se reprodujera la revolución cubana por América Latina. Y en el marco de esa estrategia se crea una cosa que se llama la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso fue un poco el nombre que se le dio a esa estrategia de cooperación para el desarrollo de los Estados Unidos con América Latina, que llevó a la implementación de varios tipos de proyectos de desarrollo, entre ellos la construcción de viviendas de interés social en las grandes ciudades. Por ejemplo, en Bogotá, el barrio Kennedy. El barrio Kennedy se llama Kennedy porque la Alianza para el Progreso, quien la impulsó fue John F. Kennedy, y él vino aquí y entonces fundó el barrio Kennedy con esa plata, y entonces lo trajeron para que él cortara con la tijerita eso. Entonces, en ese marco de la Alianza para el Progreso, Orlando Falsborda tenía una postura, y era que él creía que eso era positivo para el desarrollo de Colombia. Y una de las, digamos, situaciones un poco que ocurrió en ese momento fue que hubo muchas instituciones norteamericanas, tanto del Estado como instituciones privadas, que generaban organizaciones, digamos, de caridad, como por ejemplo la Fundación Ford, que invertían en el desarrollo. Como tú sabes, esa fue la época, en el 69, que Nelson Rockefeller va a la Universidad Nacional junto con Lleras Restrepo, que los estudiantes los encerraron en un edificio y que el ejército entró para sacarlos de allí, y que Lleras Restrepo desde ese momento dijo que los estudiantes eran, por haber hecho eso, eran subversivos, y empezó un proceso de persecución durante toda la década de los años 70 del movimiento estudiantil. Pero lo que te quiero decir es que en ese contexto, uno de los escenarios, digamos, importantes para invertir en el desarrollo eran las universidades, entre otras las universidades públicas, y por otra parte también la investigación social se volvía importante. Entonces algunos antropólogos de la época, por ejemplo Roberto Pineda Giraldo, trabajó para la Organización de Estados Americanos en la implementación de proyectos de construcción de vivienda social en las ciudades. Y Orlando Falsborda también, él promovió que a la Universidad Nacional llegara capital para la investigación proveniente de esas fundaciones sin ánimo de lucro o directamente del gobierno norteamericano. Entonces, en esa época, un poco en ese contexto social, digamos, los movimientos sociales interpretaban esa Alianza para el Progreso como una estrategia imperialista, pues, es decir, de control del Estado norteamericano sobre el Estado colombiano y los rumbos del desarrollo y los rumbos políticos, etc. Entonces el movimiento estudiantil interpretó el interés de Orlando Falsborda de traer recursos a la Universidad Nacional de la Alianza para el Progreso
traer esos recursos para ponerlos a favor de la investigación social en la universidad. O sea, para que me entiendas un poco eso que quiere decir, eso es como si, bueno, claro que ahora ya no se ve como si fuera tan grave, pero eso es como si un profesor tuviera plata del Plan Colombia para investigar. ¿Me explico? Y pues, entonces en ese contexto la respuesta, digamos, de los movimientos estudiantiles influidos, digamos, un poco por cercanos o inspirados en el marxismo fue, esto es, digamos, aceptar una imposición imperialista. Entonces hubo una presión muy fuerte para que Orlando Falsborda se retirara de la Universidad Nacional. Lo que ellos querían era echar a Falsborda porque ellos decían que Orlando Falsborda estaba trayendo el control del Estado norteamericano sobre las universidades públicas en el marco, digamos, de una estrategia de dominación para impedir que en América Latina, digamos, se desarrollaran ideologías socialistas. Entonces hubo una presión muy fuerte y finalmente Orlando Falsborda, pues no es que los estudiantes lo echaron, pero él finalmente se retiró en el marco de esa presión, motivado pues por esa presión, y se retiró, y a partir de ese momento en que él se retira, el trabajo del sí entonces tuvo un cambio. Entonces, de ese trabajo que él propone en Campesinos de los Andes, que era yo recojo una información sociológica y se la pongo al servicio del gobierno para que el gobierno genere cambios, él empieza a plantear una cosa totalmente diferente. Ahora, no fue solamente él. Como parte de la rosca de investigación social, que fue el combo que él convocó, digamos, un grupo de investigadores sociales en esa época, pues él tenía doctorado y toda esa vaina, pero en esa época la gente ejercía la investigación social sin necesidad de ser académico, ni doctor, ni un carajo. Entonces ahí había, por ejemplo, Víctor Daniel Bonilla, que Víctor Daniel Bonilla no tenía doctorado ni nada, él era un periodista que había estudiado filosofía y que había sido líder estudiantil, y él hizo parte ahí del combo, y luego hubo otra gente que se dedicaron, por ejemplo, al cine o a la televisión y eso, pero que tenían esa, digamos, vocación un poco de la investigación social. Y entonces la rosca de investigación social se repartió por distintas regiones. Víctor Daniel Bonilla, por ejemplo, trabajó en el Tolima primero y luego en el Cauca, y Orlando Falsborda en la región de la costa atlántica. Entonces allí lo que ocurrió fue un poco que él se dedicó a trabajar con un sector de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos que se conocía como la línea Sincelejo. La línea Sincelejo no era porque fueran de Sincelejo, sino era un grupo de líderes que habían sido elegidos como parte del comité ejecutivo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en un congreso en Sincelejo. Para resumirte mucho, porque me estoy demorando más de lo que debería, en últimas eso, digamos, lo que había ahí era que la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos se dividió en dos. Un liderazgo, digamos, que exigía sobre todo infraestructura, carreteras e inversión en la producción, mientras que otro liderazgo que lo decía era, somos campesinos que no tenemos tierra, necesitamos que nos den tierra, pues si no, ¿cómo vamos a producir? Pero el sector, digamos, del sector de la línea armenia era más cercano al gobierno, entonces ese recibía mayor atención, y el sector de la línea de Sincelejo era, por decirlo así, un sector más radicalizado, no en un sentido negativo, sino radicalizado en el sentido en que lo que importa de la reforma agraria no es que al campesino le den crédito para tener un tractor, sino que lo que importa es que si el campesino no tiene tierra, le den tierra, pues sino ¿qué campesino va a hacer? Entonces ahí empieza el trabajo de Orlando Falsborda con la historia doble de la costa, o de allí sale el trabajo de historia doble de la costa, y de ahí sale un principio fundamental que empieza a plantear Orlando Falsborda, y básicamente en la investigación académica los objetivos de la investigación están establecidos por la tradición académica. Es decir, si yo quiero hacer un proyecto de investigación, ¿qué es lo primero que hago? Me voy a la biblioteca y busco todo lo que se ha escrito sobre ese tema, y cuando ya me leí todo lo que se ha escrito sobre ese tema, digo, bueno, lo que falta sobre ese tema es tal cosa, y entonces yo voy a recoger esa información, o lo que no se ha resuelto en esta investigación es tal cosa, o las hipótesis equivocadas, pero entonces mi diálogo es con otros investigadores que vienen detrás de mí. Lo que dice Orlando Falsborda es el principio fundamental, eso también aparece ahí en el libro de la historia doble de la costa, y aparece también en esa cartilla de Ciencia Popular, Causa Popular,
Y es que lo que él dice es ya los objetivos de la investigación y las preguntas de la investigación no las construyo sobre la base de otras investigaciones, sino que las establece no el investigador, sino que las establece la comunidad. Entonces no son otras investigaciones, no son las investigaciones que no se han hecho, que están incompletas o lo que falta hacer en investigación, sino es que cuando yo llego a la comunidad la gente me dice, lo que nosotros necesitamos saber es esto. Y sobre esa base yo establezco mis objetivos de investigación. Pero eso que necesitamos saber no es cualquier cosa, es en el marco de mi proyecto político como organización social. Entonces, ¿qué se necesita para desarrollar la economía campesina? ¿Cómo demostramos que estas tierras son nuestras? ¿Cuál fue la historia del poblamiento de esta región para mostrar que efectivamente estas familias que ocupan en la actualidad la región son familias que tienen derecho a la propiedad de esa tierra, porque llevamos un proceso histórico aquí? Entonces, esa necesidad política era la que determinaba la orientación. Entonces, esa idea no se le ocurrió a Orlando Falsborda solo, porque entonces la gente tiende a pensar que Falsborda es un superpensador que superó a todo el mundo y que estaba por encima de todos los demás y que nadie pensó como él. No, la rosca era un grupo de gente como él, que tenía unas ideas como él y que participó también de esa discusión. Víctor Daniel Bonilla tuvo también un papel protagónico. Lo que pasa es que como él no se volvió profesor universitario, pues ya quedó olvidado. Ni tampoco fue líder honorario del polo ni nada de esa vaina, entonces la gente no le importa. Pero él tuvo un papel importante allí. ¿Qué era lo que decía Orlando Falsborda? Él decía, hay un escenario donde tienen que dialogar dos formas de conocimiento diferentes. Hay un conocimiento popular, el nombre que él le daba a eso. Yo, de pronto ese nombre sea un poco desafortunado, pero hay un conocimiento de la comunidad. Ese conocimiento no es científico porque no se adquirió a través de libros ni de estudios académicos, pero es un conocimiento real de la experiencia de la gente viviendo en su región, y ese conocimiento es también legítimo. Y hay un conocimiento que es del académico. Esos dos conocimientos no funcionan igual, pero se pueden poner a discutir, se pueden poner a dialogar, y por eso el libro de la historia de Doble de la Costa empieza así, empieza con lo que él llamaba los dos canales, el canal A y el canal B. Pues si uno se lo lee, el canal A va por un lado y el canal B va por otro. Digamos que un poco el ejercicio que él estaba planteando es, tiene que llegar un momento en que la academia y las organizaciones sociales pongan eso a discutir. Eso del canal A dice unas cosas y el canal B dice otras. ¿Eso cómo se concilia? Yo creo que eso, digamos, eso fue el esfuerzo del Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas, del que hizo parte Víctor Daniel y Vasco, Luis Guillermo Vasco, de tratar de conciliar esas dos cosas, pero eso fue más o menos 20 años después. En un primer momento, ese fue, digamos, la propuesta de reconocer la legitimidad de ambos conocimientos y de tratar de construir un conocimiento entre los dos. Y esa es la segunda pregunta, la última parte de la pregunta que me hacía. La segunda pregunta que me hacías era ¿qué yo puedo sugerir en la actualidad para hacer eso? Esto es muy importante porque ahora los estudiantes dicen, no, yo hice una investigación sobre tal cosa. ¿Y qué metodología usaste? No, la metodología, la observación participante. Y pura mierda, hicieron unas entrevistas y ya. Entonces eso es carreta, porque ir al sitio no es participar, y hacer unas entrevistas no es participar. O fui a un sitio y entonces y estuve con unos campesinos y entonces una tarde me pusieron allá a pelar papas. Y pues, eso no es que yo participé, yo estuve haciendo unas entrevistas, un día pelé papas. Eso no es. Tiene que haber un involucramiento en la vida social de la gente. Y ese involucramiento lleva tiempo porque la gente no lo acepta a uno porque llegue así cualquier día. Más si uno es un tipo antipático como suelen ser muchos de los antropólogos, me explico. Es decir, se requiere, digamos, una relación de cierto tiempo o por lo menos de cierta confianza. Y por otro lado, la investigación, acción participativa y la observación participante no son lo mismo. Porque una cosa es que yo participe en las actividades de la comunidad y otra cosa es que esa participación sea porque yo comparto objetivos políticos de esa comunidad. Y entonces ahí viene otra cosa. Por eso en algún artículo que tiene Joan Rapaport sobre ese tema
ella no lo llama investigación acción participativa, sino investigación colaborativa. Ella dice, esto es muy difícil que una persona, que un principiante lo haga. Es decir, un investigador con poca experiencia es muy difícil que ponga en práctica la investigación acción participativa, o lo que llama Johan Rasmussen la investigación colaborativa, porque se requiere una articulación real con procesos de organización dentro de la comunidad. Y eso no se logra tan fácilmente. Y hay veces que no se tiene en cuenta ese componente político de la investigación acción participativa. Entonces no se trata de llegar a una comunidad, preguntarle a la gente qué quiere que uno investigue y ponerse a investigar eso. Tampoco es el objetivo. Es que yo tenga claro políticamente hacia dónde va esa comunidad. Y ese proceso, digamos, político de la comunidad tiene que materializarse en algo. Puede ser en una organización, puede ser en una organización social como la NUC, puede ser en un cabildo indígena, puede ser en otra cosa. Pero el problema es que no toda la comunidad siempre va a estar en el mismo proyecto político. Y no necesariamente el proyecto político del investigador coincide con el de la comunidad. ¿Qué pasa si yo llego, por ejemplo, en el Amazonas? En el Amazonas llego a donde los tucanos, que son evangélicos. Pues yo no soy evangélico. Es decir, y el proyecto evangélico yo no lo comparto. Entonces ahí no hay investigación, allá la investigación en acción participativa no funciona. ¿Me entiendes? Porque yo tendría que ser evangélico y apoyar a la iglesia evangélica de la comunidad para que podamos efectivamente hacer investigación en acción participativa, porque si no, no funcionan las cosas. ¿Me explico? Entonces, también exige un ejercicio de cuestionarse políticamente al investigador y no de actuar de manera paternalista. No como, sí, yo soy el investigador, entonces vengan, díganme cuáles son sus preguntas. Y entonces ustedes quieren saber tal cosa, listo, yo les ayudo a saber eso. No, quiere decir que yo realmente me ponga en un diálogo político con la gente. Y que yo diga, efectivamente esto que la gente quiere hacer, yo estoy de acuerdo. Porque si no estoy de acuerdo, ahí no hay investigación acción participativa. Ahí hay la vieja tradicional investigación, que es, yo investigo mis cosas y al final puedo llegar a desacuerdos con la comunidad. Puede ser que la investigación acción participativa también me lleve a desacuerdos, pero yo parto de la suposición según la cual el principio de la investigación es un acuerdo. Y luego puedo poner cosas en discusión y debatirlas con la comunidad. Y tengo que estar dispuesto a eso y la comunidad tiene que estar dispuesta a hacer eso conmigo. Pero si desde el principio ya yo sé, es decir, si yo no estoy dispuesto a ese diálogo y a ese debate político, pues ahí no hay nada. Ahí lo que hay es una actitud paternalista, de suponer que yo a través de mi investigación voy a darle algo a la comunidad que le sirve, lo cual es dudoso porque en general pues, la gente no se lee las tesis que uno hace ni nada de esa vaina.